Bueno, tomamos la segunda semana. La segunda semana va a ir desde el día 8 al día 14, inclusive. Es la semana que se conoce como cavitación porque básicamente se forman dos cavidades, que son la cavidad amniótica y el saco vitelino, y suceden un montón de cosas, entre ellas la implantación, que es lo que vamos a ver ahora. Para la implantación, nosotros necesitamos tres requisitos, que son que el útero esté en fase secretora. Si hay alguna alteración a nivel hormonal, a nivel eh, endometrial, a nivel incluso ovárica, que me condicione mi ciclo endometrial, en el cual no existe fase secretora, que es lo que suele suceder muchas veces en el ovario poliquístico, no hay fase secretora, por ende el blastocisto no se va a poder implantar porque no tiene dónde, digamos. La otra condición es que el blastocisto pierda su membrana pelúcida. Acordémonos que en fecundación nos habíamos desprendido de la corona radiada y habíamos penetrado la membrana pelúcida, pero no nos habíamos deshecho o eliminado la membrana pelúcida. Entonces se tiene que deshacer de su membrana pelúcida. Y el tercer condicionante es que haga la implantación a través de su polo embrionario. Bien, entonces, la implantación tiene en sí tres fases. La fase de aposición, no importa que se sepan los días, no es necesario, porque acá incluso estamos dentro de primera semana, los primeros días de segunda, no importan los días de segunda semana, no se pregunta tan fino. ¿Qué sucede? En el tercio superior de la pared posterior del útero, que es lo más común, no siempre sucede en el tercio superior de la pared posterior del útero. Es decir, el útero tiene dos, es como un globo. La pared posterior está hacia mí y la pared anterior está acá. Bueno, acá en mi nariz se implantaría el blastocisto porque es la pared posterior superior. Eso es lo más común. Ahora, puede que no sea así, se implante en otras regiones del útero, del endometrio, mejor dicho, e incluso sea un embarazo ectópico si se implanta fuera del útero. Bien, entonces, lo más común, tercio superior de la pared posterior del útero, y en la posición básicamente es, yo le digo, buscar el lugar donde implantarse. El blastocisto va a girar y orientar su polo embrionario, que estaba compuesto por el macizo celular interno y el trofoblasto, y va a buscar el lugar donde implantarse. ¿Qué pasa en este momento? El endometrio lo que hace es liberar unas proyecciones que se conocen como pinópodos o pinopodios, que van a entrar en contacto con lo que es el blastocisto, más que nada el trofoblasto también, y se van a como entrelazar. Esto nos da a entender que la penetración no es un hecho o una situación exclusivamente del blastocisto, sino que hay una colaboración mutua entre el endometrio, es decir, el cuerpo de la paciente, y el blastocisto. Es como un trabajo grupal. Bien, eso es aposición, orientar su polo embrionario hacia donde existan estos pinópodos que les permitan entrar en contacto y adherirse. El próximo es justamente la adhesión, donde se rompe la membrana pelúcida y ahí se pueden implantar. Y es donde empiezan a entrelazarse los pinópodos con el trofoblasto. Y la penetración es a través del mismísimo trofoblasto, que ahora vamos a ver que el trofoblasto se divide en dos eh, capas, si se quiere, y una de ellas es el sincicio trofoblasto, que es la parte más externa. Este sincicio trofoblasto tiene una función importante, una capacidad que es la fagocitosis, es decir, ir comiendo ese tejido endometrial que le permite implantarse. En esta segunda semana no se puede sospechar todavía un embarazo, porque todavía la paciente está esperando su menstruación. Bien,
Otra vez vuelvo a aclarar, acá dice octavo día, pero no es necesario que se aprenda de esta manera. El trofoblasto se va a dividir en dos capas, el citotrofoblasto, que es la capa interna, y el syncytio trofoblasto, capa externa. Habíamos dicho que este syncytio tiene capacidad fagocítica, que es el que le va a permitir introducirse dentro del tejido endometrial e invadir la mucosa uterina. Por ende, y lo que habíamos dicho, no es un trabajo solo del blastocisto, sino es una colaboración entre el syncytio y el endometrio. Para que quede más claro este dibujo, el trofoblasto básicamente sería estos dos, todo lo que es verde y este verde más oscuro. Eso es trofoblasto de la primera semana. En la segunda se dividen en syncytio-trofoblasto, que es este verde más oscuro, y citotrofoblasto, que es el verde más claro. Por otro lado, el embrioblasto, macizo celular interno, también se va a dividir en dos poblaciones celulares. Acordémonos que ya teníamos un hipoblasto acá abajo y que arriba teníamos el macizo celular interno. Bien, entonces, las células que están en contacto con el hipoblasto, que vendrían a ser estas celestes de acá, se transforman en epiblasto. Significa epi arriba, blasto, célula joven. Epi arriba, hipo abajo. Y las células restantes que no conforman el epiblasto, pero que sí son del macizo celular interno, se van a empezar a distanciar del epiblasto para dar lugar a una cavidad, que es la que está en blanco acá, señalada como cavidad amniótica, y esas células que se separan empiezan a conocerse como amnios, que es la pared de la cavidad amniótica, que empieza a secretar líquido. Entonces se empiezan a distanciar más aún. Acordémonos lo que pasaba en primera semana con el macizo celular interno que secretaba líquido y empujaba el trofoblasto. Acá es similar. Las células del las células del macizo celular interno que no conforman el epiblasto, que ahora se llaman amnios, porque conforman la pared de la cavidad amniótica, secretan líquido y empiezan a distanciarse del epiblasto. Por otro lado, el hipoblasto va a empezar a generar proyecciones sobre el blastocele y reemplaza al blastocele tapizando, vamos a dibujar para que se entienda mejor, acá, amarillo. El blastocele es como que genera una capa de células, no se ve, genera una capa de células que va a reemplazar al blastocele. Esas células se llaman membrana de Heuser y es lo que va a formar la pared del saco vitelino primitivo. Enseguida vamos a formar el saco vitelino eh, definitivo. Bien, volvamos. Entonces, tenemos el macizo celular interno que va a originar al epiblasto y después tenemos al hipoblasto. Importante entender que desde el epiblasto se genera básicamente todos los componentes del cuerpo, como lo vamos a ver en tercera semana. Y como ya tenemos dos hojas, podemos decir que tanto, o sea, el epiblasto y el hipoblasto, podemos decir que esta estructura ya se llama disco bilaminar. Bien, entonces, este proceso se llama cavitación porque producimos la cavidad amniótica y el saco vitelino, que también, saco, como dice su nombre, es una cavidad. Es importante también entender que esto marrón es el citotrofoblasto, lo violeta es el marrón es el syncytio trofoblasto, lo violeta es el citotrofoblasto, y el syncytio está invadiendo todo lo que es el útero, todo lo que es el endometrio. Y se va a encontrar con pequeñas arterias y va a erosionar, es decir, va a romper la pared de esas arterias y va a generar estas lagunas. Estas lagunas se conocen como red lacunar,
que es lo que nos está diciendo acá. Que se produce las grandes lagunas de sangre llamadas red lacunar. Por ahí va a circular la sangre materna que trae nutrientes necesarios para estas primeras cuatro, en realidad, primeras 3 y media, 4 semanas, donde no tenemos todavía sistema circulatorio. Entonces, traemos esos nutrientes importantísimos para el disco bilaminar en este caso, y lo vamos a depositar por difusión en el saco vitelino. El saco vitelino es un reservorio de nutrientes y de sustancias que se necesitan hasta que tengamos un sistema circulatorio. Bien, estos cambios en el endometrio hacen que ahora ya no se llame endometrio, sino se llame decidua. Y después vamos a ver que las deciduas se dividen en distintas partes. Entonces, a partir de segunda semana ya no hablamos de endometrio, hablamos de decidua. eh, decidua. Bien, sigamos. Entre lo que es no es el embrión porque estamos en etapa preembrionaria, pero entre lo que es el disco bilaminar y sus dos cavidades y el corión, corión es sincisio trofoblasto, citotrofoblasto, aparece una estructura que se llama mesodermo extraembrionario, que es lo que está en verde. Este mesodermo extraembrionario tiene dos hojas. Una hoja somática, que es la que va a cubrir a la cavidad amniótica y a la pared interna de lo que es el corión. Y la hoja esplácnica cubre al saco vitelino. A ver si lo podemos ver mejor acá. Acá, bien. Entonces, se va a formar como pequeñas islas que se van a ir juntando y se forma la cavidad. Entonces, tenemos el somático que cubre la cavidad amniótica y a todo lo que es la cara interna del corión, y la hoja visceral es la que cubre el saco vitelino. Bien, función importantísima del sincisio trofoblasto es la secreción de esta hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana o HCG. Básicamente, acordémonos que la hormona luteinizante era la que a nivel del cuerpo lúteo estimulaba que se produzca progesterona para mantener a nivel endometrial el útero o el endometrio en fase secretora. Entonces, pasaron 2 semanas, en la primera semana sigue la luteinizante actuando sobre el cuerpo lúteo, progesterona, endometrio. La segunda semana ya va a cesar la producción hipofisaria, por ende no va a haber en el cuerpo lúteo, no se va a estimular la progesterona, va a caer el endometrio. Eso no puede pasar porque tenemos una fecundación. Entonces, ¿qué hacemos? El sincisio trofoblasto va a generar o va a secretar esta hormona que se llama hormona gonadotrofina coriónica humana, que básicamente cumple la misma función que la luteinizante. Va a ir hasta el cuerpo lúteo y le va a estimular para que siga produciendo progesterona, para que siga estimulando la progesterona al endometrio. Entonces, de esa forma no se produce la menstruación. Importantísimo porque si no, aunque esté implantado, ese endometrio, si no hubiera gonadotrofina coriónica humana, va a caer como en una menstruación. Bien, el endometrio va a seguir siendo invadido por el sincisio trofoblasto, la red lacunar se sigue expandiendo, y estos son detalles, la cavidad amniótica aumenta de tamaño, no es tan importante. Ahora, dentro de lo que es la membrana de Heuser, otra población de células a partir del hipoblasto se expande y cubre lo que era antes la membrana de Heuser, y ahora pasa a ser saco vitelino definitivo. Y esa pared se llama endodermo extraembrionario. Y algo muy importante que empieza a suceder es que el sincisio empieza a formar unas pequeñas prolongaciones, unos cordones macizos que se van a llamar vellosidades coriónicas. Vellosidades porque tienen forma como si fueran de vellos o de pelo, porque invaden a lo que es el endometrio
Y las vellosidades nos van a servir en un futuro para distintas funciones. Una de ellas es el intercambio de sustancias y desechos entre la madre y el feto. Por ahora formamos solo vellosidades primarias. ¿Cómo están compuestas las vellosidades primarias? Por citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto, que es el corion, digamos. El corion está compuesto por citotrofoblasto, que es lo lila o lo violeta, y por sinciciotrofoblasto, que es lo marrón. Esos dos componentes son los que van a formar los cordones y dan lugar a la vellosidad coriónica, primaria en este caso. Después aparecerán las secundarias y las terciarias. Pero eso vemos en tercera semana. Bien. Y empieza a aparecer esto que es muy importante, el pedículo de fijación. El pedículo de fijación es esta estructura que está acá, que va a unir el corion con el disco bilaminar. El corion, para que tengamos una idea cuál es la función, el corion en un futuro, acá donde está el pedículo de fijación, va a ser la placenta. Y el embrión, bueno, el embrión y el pedículo de fijación va a ser el cordón umbilical. Entonces, lo que hoy nosotros llamamos corión, pedículo de fijación y disco bilaminar, después va a ser feto, cordón umbilical y placenta. Por último, hablemos de la nutrición de nuestro disco bilaminar. Yo quería borrar, ahí estamos. ¿Cómo se nutre? Y bueno, a partir de ahora ya estamos invadiendo el endometrio, por ende, sigue alimentándose del mucus de esas células endometriales. En primera semana era mucus de las glándulas de la trompa. Ahora, como ya estamos en endometrio, tenemos de las glándulas endometriales. Entonces, se empieza a alimentar de ese mucus de las glándulas endometriales, entonces sería muco. Y también le agregamos que como el sincicio trofoblasto fagocita ese tejido, esa decidua, ahora se llama mucohisto, porque come tejido, trófica. Nutrición de segunda semana, mucohisto trófica. Y las patologías, bueno, esto después se lo ve en un futuro por una implantación en un lugar anormal, placenta previa, que es cuando está cerca del orificio interno del cuello uterino, pero bueno, son temas que vamos a ver más en lo que es placenta, en lo que es métodos diagnósticos y demás. No es necesario que ahora sepamos esto. También embarazos ectópicos cuando el blastocisto no se va a implantar en el endometrio, que era lo que hablábamos hoy. Y los abortos tempranos cuando en el caso se desprenda ese endometrio porque no hubo estimulación de progesterona, entonces se desprende el endometrio como si fuera una menstruación y la paciente nunca se enteró que estaba embarazada. Entonces, si pensamos en patologías, es dos en lugares que no se deberían, o sea, las dos primeras en lugares donde el blastocisto no debería implantarse y después el aborto porque no hay estimulación. Bien, y con esto terminamos segunda semana. Mañana vemos tercera y cuarta.